hacer un paquete con moño y te deja el moño sí, acá. a veces te vende un buzón y O le eso cargas te- otro. Claro, decía, ay, qué lindo, vendeme 3. ¿Lo tenés en rosa? Claro, Le claro, compras más también o en menos. rosa. No, la explicación estuvo bien. No, estuvo muy clara la Estuvo bien, explicación, estuvo sí, sí. claro. Bueno, hay que ver qué plantean del otro lado, ¿no? Porque tirado el guante para este lado, Vidal tuvo respuesta. Claro, pero que si sabés que va a haber respuesta igual. Ya- Esto es un ah, juego, o sea, lo sí. intiman, o sea, lo intima y sabe que va a haber una respuesta. Yo creo, para mí fue como medio como poco timing haberlo hecho. Pero No, lo no me parece. intimaron, realmente no Dijo sabemos que quién sí, sí, intima. sí, sí, le Ah, llegó, sí, le porque llegó la papeleta donde lo intiman a que se acerque Pone- a pagar o a hacer plan de pago. A pero eso. pueden hacer un plan de pago. Claro, puede hacer un plan de pago. Estamos 1.000 pesos a $1, son 100, ¿cuánto Sí, es? sí, 100.000 dólares. 100.000 dólares. Poca plata. Claro, Para que- vamos, Petroca. Ponele Sí. Petroca, no sé, qué sé yo, es un quilombo. Sí, sí, un despelote. Pero bueno, yo Igual, creo. igual se podrían haber acercado, Yo porque creo que según lo sí. que dijo Robles, él había hablado con el adjunto en aquel momento que era Pedro Luxen y le dijo, mirá, está este tema, lo podés ir a arreglar a hacerlo en cuotas, claramente. Claro. El terreno se había adjudicado al sindicato Sí. para hacer un polideportivo, Sí. eso es lo que explicaba Robles. No, o sea, se hizo una escuela, no un polideportivo. Bueno, en realidad el fin, si bien no es el fin deportivo, es un fin educativo. Ujú. Luego que esté, si bien creo que va a ser una escuela privada de gestión pública, no, pública de gestión privada, Ujú. como por ejemplo el Salesiano, Claro. el Fátima, el María Auxiliadora, por tirar, ¿no? Sí. El Austro, creo que también Sí. es así. Y después ¿Y no tenés lo pueden que son... presentar un pedido de exención de impuesto municipal? No, tiene que pagar el terreno, porque acá No, la porque cuestión pará, central es el todos terreno, los- ¿no? Sí, otra cosa, a eso iba, Sí. a eso iba. Tiene que pagar el terreno. Sí. Por lo general, a veces cuando piden para estos fines, el pago del terreno es ínfimo, lo que se les, porque en realidad es mayor el beneficio que trae a la Bueno. comunidad que el que yo como municipalidad le cobre un terreno caro, porque Sí. para comprar un terreno caro lo compra particular en cualquier lado. Entonces se fomenta, digamos, esta infraestructura que de alguna manera es infraestructura comunitaria, ya sea un gimnasio, ya sea un establecimiento educativo. Sí. Los establecimientos educativos, lo que yo recuerdo de la ordenanza fiscal es que tenían una exención impositiva. Ajá. Yo me acuerdo, por ejemplo, de algunos centros de lenguas que también pedían que se les exima del pago porque son educativos. Sí. Y me acuerdo que el requisito era que tenían que estar habilitados Por la municipalidad. comercialmente y habilitados como establecimiento educativo. No es que acá decimos, ay no, pero ponele, tenemos la radio, ¿no? Sí. Ah, no, pero acá enseñamos también tal cosa. Entonces pedimos la exención porque acá se enseña tal cuestión. Y de verdad le damos certificado, no, pero no está habilitado como un lugar Claro. de enseñanza, un lugar educativo. Entonces no podés pedirlo. En este caso, como ya se sabe que va a ser, deberían haber informado. Viste que Roble dijo Sí. que no se informó. Y es muy sospechoso porque vos cuando vas a construir algo tenés que hacer un proyecto, lo tenés que presentar, te aprueban los Ahí, planos. ahí, hay grises de los dos Tiene un lados, me parece. destino, tiene un destino, te aprueban los planos, Entonces yo digo, bueno, deberían haber presentado eso, ¿lo presentaron? Si lo presentaron, ya sabe la municipalidad que ahí va a haber una escuela. Entonces ya sabés que va a haber una escuela ahí. No te puede decir que no sabés. Si no lo presentaron, o sea, ¿cómo no lo vas a presentar? Tendrías que haberlo presentado. Claro, ¿cómo Y vas a si- construir algo así? Y si no lo presentaron, un lugar tan grande que está construyéndose a la vista de Tendrían todos, que haber ido a ver. con muchísima publicidad, ¿cómo no va un inspector de obra a ver qué onda, qué es lo que están Si construyendo ahí? vienen bombardeando al Consejo de Educación que no le da el permiso para habilitarle la escuela de Bueno. vientos, justamente, ¿cómo no van a saber que hay una escuela ahí? Digo. Todos sabemos que hay una escuela ahí. Claro. No sé, es todo como medio... Hay gris de un lado y del otro. Es me muy parece. personal, acá me parece que es una disputa personal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y respecto de que, bueno, que pague, yo quisiera saber también, no voy a tirar nombres acá, puede ser buena y prolija. Sí, Pero- estaban tirando mensajes. No, sí, pero por ejemplo, viste que Roel muy bien lo dijo, que hay muchos que son candidatos, ¿no? Sí, Leo Roquel lo saqué enseguida. Ah, Debe ser. decía por Leo Roquel. Porque dijo, Sí. hay un candidato, Candidato a intendente. claro, Yo candidato a conozco- intendente que trabaja en el Consejo. Yo también, pero dijo. Sí, lo dijo. Dijo No, Leo no, Roquel. lo Dijo así, pero no dijo el nombre. Pero bueno, Sí, el único tiene- concejal que candidato a No, pero intendente. dijo candidatos, no dijo No, intendente. No, candidato a intendente que está en Candidato el a consejo. intendente en el Consejo, dijo. Tiene- Ah, bueno, Leo se cae de Roquel. modito, claro.
No dijo el nombre, pero lo dio, digamos. Claro, bueno, yo si fuera Leo Roquel, saldría también a responder que por ahí hay algún, si busca un poco, así, por encima, capaz que encuentra también algún otro candidato a intendente del otro lado, que también está flojo De de papeles. recibo. No le andaría el home banking para pagar. Ah, no paga. Yo digo, yo no soy, si fuera Leo Roquel, yo no soy Leo Roquel, así que no busco nada. Así que yo creo que en realidad esto es como una disputa así como medio Viniste de personal. mal humor. No, Viniste de no. mal humor porque tuviste que trabajar 4 días. Sí, viste, Sí. estamos así como- No podía. Creo que eso, como vos decís, que están de Sí, los dos sí, lados, sí, como sí, que, lado. viste, Te hay tiran cosas para que no ir a están ver. muy... Sí. ¿Qué dirá mañana, Graso? Ya estoy. Pero me parece a mí, por Mañana hay que ejemplo, escuchar la radio, olvídate. no sé, si yo estuviera, por ejemplo, cercano a Brazo, diría, che, me parece como que vamos por un poco de timing, no es el momento de hacerlo ahora. Total, mira, si después del 22, si perdés, te sacás las ganas y lo haces pelota, le cobrás antes de irte, ¿o no? Y si ganás vos, le decís, mirá cómo te tengo, pero mirá cómo te tengo, y le cobra igual, ¿me entendés? O sea, pero no me pareció como Y que si por ahí gana era un buen otro, momento. ¿Qué pasa? Y Si bueno, gana y si otro. gana otro, igual, le cobrás, o sea, pues si perdés vos, no importa, le Si cobrás perdés, igual. cobra antes de irte, sí. Claro, sí, no, me parece como que no correspondía que lo hiciera antes porque no lo favorece, eso es lo que digo yo, ¿no? Me parece que no lo favorece. A mí se me ocurre, no sé, Sí. pero yo como no me dedico a la política, mejor no opino. Como no vendes tierra No, y esas cosas, ¿no? Como no soy candidata a intendente y no trabajo en el consejo, mejor no opino. Pero bueno, no Hay sé, un lindo despelote ahí. lindo despelote ahí. Pero bueno, después va a tener que... A mí, yo tengo una Alguno intriga. va a tener que dar una explicación Sí. bien clara. Yo tengo una intriga, eso sí. Viste que se está construyendo también un polideportivo. Sí. Formidable, inmenso el polideportivo que está cerca de mi casa. Sí. Yo le estoy buscando por todos lados la salida de emergencia. Desde donde paso, Sí. No se las encontré. Ya están construyendo paredes, ya están las paredes. Ya está el arriba. techo. Yo la última vez que fui para aquel lado que te llevé cuando se había roto tu vehículo, Ujú. estaban las paredes, la estructura nada más. Beto, está el techo. Ya está el todo techo. hecho. Sí. Bueno, ya dan la salida de emergencia, Claudia, no seas hinchabola. Un lugar, Tacho. es un lugar que, por ejemplo, vos si tenés que estar en esta punta, ¿no? Y tenés que salir por la salida del frente, tenés que correr 70 metros más o menos. Claro. Una Toda la cosa así. extensión del campo de juego techado, más o menos. No sé, yo digo, o sea, yo igual me imagino, por ejemplo, yo digo, bueno, el que construye, yo no soy ingeniera, pero me imagino que habrá previsto este tipo de cuestiones. Si no, o sea, ¿qué actuación tiene la municipalidad respecto a esto también? Claro. ¿No? ¿Qué sé yo? Pero bueno, nada, quería Como nomás no soy decir. experta en deporte, Como no soy experta en deporte, mejor no opino, y en Bueno, construcciones tampoco. Menos todavía. Pero bueno, ojalá que se dirima este lío y que bueno, que abra la escuela, yo estoy respectante, Que la me sangre no encanta. llegue al río. Que la sangre no, eso, que la sangre no llegue al río. ¿Sabés qué? También en el hipotético caso que gane Grasso, esta mañana le preguntaban a Garrido, ¿fue o a Robles? Si gana Grasso, ¿y cómo va a ser la Se va a tener que relación? llevar bien, se van a tener que llevar bien. No sé, De hecho, no yo sé. he visto que yo los he visto trabajar juntos cuando fue en la pandemia, que en realidad el gobierno provincial no estaba muy... No se movía tanto. No le estaba ayudando una mano ni a Grasso ni a Vidal, porque Vidal estaba con el tema de sus Del sus camión, muestras. sí. Grasso la estaba remando medio como solo, viste, acá, y yo vi que ellos trabajaron juntos, trabajaron muy bien, y se veía que había como una buena onda Sí. entre ellos, una buena predisposición. Yo pienso que esto es solamente como circunstancial, por una cuestión Ponele. electoral, y después de esto ya no va a ser tan así como, a mí me parece, no sé. Levanta la mano usted. Y sí, lo que pasa que igual, o sea, hay una expectativa en la gente que tiene que ver con una sed de investigación, Sí, sed de justicia, ¿no? Sed de ese tipo de cosas que tiene que cumplirlas, ¿viste? Claudia que Vidal. tiene que- sostener. Es que tiene que hacer todo lo que prometió. Y la bueno, campaña, sí. Pero todos prometen. Hablaron de más igual algunos. Es morbo. No, Todos prometen. Es morbo, Clau, no es Sí. de justicia, porque después nadie se acuerda. No, después nadie se acuerda. Pero por eso, o sea, yo creo que claramente también hay un poco... Hay un poquito de todo, Sí. pero también hay Hay que sospecha de la ponerle, gente, hay que hay tirar un sospecha poco en todos de... lados. Sí. Es que obviamente lo que pasa es que los políticos no se tienen que ofender de que sospechen de ellos. Porque uno se somete a... Un político se somete, digamos, se expone a este tipo de cosas. Entonces, va a haber gente que te quiera, gente que no, gente que sospeche, gente que no. Ujú.
Entonces, no es para enojarse. O sea, el que no quiere estar expuesto se queda en su casa o hace otra cosa. Se Claro. pone un parripollo, Claro, por ejemplo, un Ponele. kiosco. ponele. Bueno, igual te van a criticar porque decir, ¿De dónde sacaste para el kiosco? sí, o vendió los chicles vencidos y que Beto vende los chicles vencidos y, Nunca jamás. y vos había tenés que salir a defenderte que no, que tus chicles no están vencidos. O sea, siempre estamos siempre expuestos a lo este tipo de cosas. Más en este pueblo de Río Gallegos. Y claro, son un Claro, pueblo chico que sí. sí, que vos, pero sos político, vos tenés que justificar hasta la marca de tus zapatos y no tenés que enojarte por eso. No sé, me parece. Sí, bueno, tienen que ser transparentes. Es así. Todos. Todos tienen que ser Ahí transparentes. está. Ahí está. 18 grados 4 décimas la actual en la capital de la provincia de Santa Cruz. Actualizado a las 2 de la tarde, la humedad 22%, presión 1008 hectopascales, viento del oeste a 29 kilómetros, visibilidad buena. La máxima prevista para hoy 19 grados, que había en la hora anterior, a la 1 de la tarde, 19 grados 2 décimas había. Ahora bajó un poquito la temperatura. Ahora hay 40. 40 acá adentro. Brian está con frío. Bajale un poco la... Estamos en Formosa acá. Sí, ahí adentro. sí, 42 Pero- acá, a la sombra. Eh, Nublado por la tarde, por la noche parcialmente nublado. La máxima 19 grados, dice el servicio meteorológico. Para lo que resta de este día martes. no, Está hablando fuerte. de gente que está complicada, que bárbaro lo de Melconian, ¿no? Lo de los audios de Melconian. Pero dice que son viejos esos ¿Y audios. qué tiene que sean viejos? Lo que importa es el contenido. Cuando él estaba como con un cargo en ¿qué era? ¿Presidente del Banco Nación? Que se o estaba sea, haciendo traficaba- el loco. claro. Sí, que O sea- se hacía el loco, se hacía el gato el viejo. Se hacía el gato asqueroso, el viejo ese. Horrible, la piba no quería saber nada. Vos viste. Pero bueno, ahí No, uno- escuché algo, uno escuchábamos, uno sí, sí, sí. escuché. No, pero hay un montón, pero aparte de cómo traficaban influencias, como que bueno, hay que dirigir un par de empresas, entonces tiki tiki, tuki tuki, matanga, sí, en esos Ese es el términos. economista El economista, ese va a ser Patricia Bullrich. el ministro de Economía si gana Patricia Bullrich, que afortunadamente no creo que gane, pero este país da para todo, así que no me No nos adelanto. sorprendamos de nada. No nos sorprendamos de nada. ¿Tenemos efeméride para hoy, no? Hoy es 17 de octubre. No, pero aparte de esa efeméride musical, digo, para Sí, el corte, ¿quieres claro. con la marcha? ¿Hay acto o algo? No. No sé. No sé. Porque como que no han venido siendo muy leales, ¿no? Como que... no sé. ¿De qué lealtad habla? ¿De qué No hay lealtad una... habla? No hay así como... Qué bueno que tuvieron las preguntas esta mañana respecto de ese tema y de los pases de gente de un partido a otro, con varios de los que pasaron por la radio. Interesante. Si estuvo. Massa encabeza el acto del 17 de octubre, ya te dice todo. Bueno, Massa, y Alberto. Massa acompañaba... Y Alberto le están ahí... Se palo a separó, palo. ¿usted sabe todo el chiste? ¿Se separó o no se Ah, separó? no sé, ¿Cómo no sabe, Claudia? no sé. A ver, ¿Qué pasó con Fabiola, Claudia? No, ni idea. ¿Qué pasó? No, No me me digas, perdí. lo lo último último que sabe que le ese falta a este puterío, país. Lo último que le falta a este país, un tipo desahuciado, lo abandonaron los compañeros, lo abandonaron los ministros. Y No le ahora habla a la vicepresidenta y ahora Falta que Fabiola lo deje. Hasta el perro se le fue. falta que Dylan se vaya, sí. Se escapó el Lo vamos a ver en mascotas RGN, como era amigo de cuatro Amigo de patas, cuatro buscaba. Busco a Dylan. Busco a Escapó Dylan. al sur. Claro, toma. Pobre Dylan. Y bueno. ¿No leíste nada? No leí eso, no leí. Estaba re ocupada con lo de Melconian, disculpame. Sí, bueno, Bueno, el otro dice el otro- inteligencia artificial. Dice Sí. que fue inteligencia artificial que replicaron su Pero voz. quedó así como. Ah, medio- pero no, pero no esto que lo dijo jodas, ahora, mira. porque estuvo en el programa de Mirta, quedó Sí. como medio No, recalculando. no, que- quedó como el orto. Quiso aclararlo y Claro, oscureció. no, pero pará que yo te voy a explicar y viste y empieza Licitariani. Sí, no, y aparte creo que estaba Johnny Viale. Johnny Viale Sí, puede ser se que le estaba mató que... de la risa. No, pero aparte como que lo querían ayudar y era como insostenible. No, ¿Viste no. cuando hay un trampero en el grupo y los amigos lo quieren ayudar y es obvio que Claro, no hay chance? Sí, no había manera, no le podían rescatar de ninguna forma, pero aparte como que se hundía más. ¿Cuánto es el programa de Mirta Legrand? Yo yo no vi el programa, no vi el programa de Mirta Legrand, vi No lo vi, otro, el vi compacto. los recortes, sí, no me da para no, tanto. no miro eso.
Hubo 2 programas de Mirta Claro. Legrand, porque Era- estuvo más al otro día. Claro. Dicen que estuvo Bullrich y al otro día estuvo más. Qué Sí. estómago Mirta igual, viste como que no van tin, tin, tin. Y el, Mirta está y el- amarrocando. y el con- El último tiro, Mirta, o sea, Ay, venga, sí, venga, no, para acá, dice- platica. eso está como después del 22, o sea, ya te jugaba, viste como decir, ¿qué me Sí. importa? Después lo que el presidente va, el presidente encima del electo siempre va. Claro, Pero- sí, obvio. Es Pero así. aparte ya como que parece como que queda bien con todos y mal con todos al mismo tiempo, ¿viste? Sí. Como que no tiene preferencias. También tuvo su cena con, la semana pasada fue Juli, Oh, con Milei, el León. Milei Sí. y con, así con guiñito, qué fantasmeada esa. ¿De qué está? No, con la Fátima Flores, qué horror. Es peor imagen que la de Melconian. No. Muy bizarro, claro. Muy bizarro, ¿entendés? Bueno, viste, Mirta ya está más bien. Ya más- está, más- sí, no pobre importa Mirta, nada. igual sí, la Viste que verdad la que... criticaron por ese programa. Así yo no. Así no. Un horror. Bueno, hoy día le datean. ¿Nos vamos con la marchita o que tiene algún tema de efeméride musical? Le preguntaba yo. No sé qué pasó un 17 de octubre. ¿Qué puede haber pasado? ¿Tenemos algo de música? ¿Tenés algo de música? ¿Sí? Tiene, Ah, tiene, sí, claro, pero siempre pasa algo, Sí. alguna efeméride musical. Bueno. ¿Le mandaste algo a Claudia? Le mandó algo, dice Brian. Sí. Hay sí. efeméride. Y si hay Tenemos efeméride, hay efemérides, música. ¿cómo que no? ¿Quién? ¡Ay, no! Me encantó. ¿Quién cumple 51 años hoy? Claudio Lobo. También. Claudio Lobo. Hoy. Ayer. Además de Claudio Lobo, no, ayer cumplió hoy. Hoy cumple 51 años Eminem, Ah, sí, podría ser. rapero, temita. productor discográfico y actor Marshall Bruce Mathers III. Ujú. Conocido como Eminem, nació en Missouri, en Estados Unidos, el 17 de octubre de 1972. Es una de las grandes estrellas del hip hop, conocido por sus letras polémicas y arrogantes. Me encanta Eminem. Bueno, escuchemos un tema de Eminem mientras esperamos al primer invitado de la tarde. Dale. Guess who's back? Back again. Shady's back. To the break. Guess who's back? 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 I created a monster, cause nobody wants to see more, so no more. They want shady, I'm top liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of me, mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shot when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and I'll be waiting. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicated. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on, dip, come on your lips, jump back, jiggle the hip and wiggle a bit and get ready. 'Cause this is about to get heavy. I just settled all my lawsuits. You did it! Take good time for me, so everybody just follow me. 'Cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said this take good time for me, so everybody just follow me. 'Cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. 2 million kids feeling rebellious, embarrassed. The parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless. Till someone comes along on a mission and yells. A visionary, vision is scary. Can start a revolution, polluting the airwaves of rebel. Notice let me revel in bask in the fact that I got everyone kissing my and it's a disaster. Such a catastrophe for you to see so damn much of my ass you ask for me. Well, I'm back. Fix your minutes and I'm tuning in and I'm gonna enter in under your skin like a splinter. The center of attention. Back for the winner, I'm interesting. The best things investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel the tension. Soon as someone mentions me, here's my 10 cents. My 2 cents is free, a nuisance. Who sent? You sent for me? Now listen, take good time for me. So everybody, just follow me. 'Cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said listen, take good time for me. So everybody, just follow me. 'Cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I sit to get a tasket, I go sit for that way. Anybody who's talking this and that, Chris Kirkpatrick, you can get your kick. First in the middle and biscuit. Obi, you can get stoned by Obi. You 36-year-old boy that said, you don't know me, you're too old, let go, it's over. No
Nobody listen to techno, let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults I've been no suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes, man, it just seems everybody only wants to discuss me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. So I'm not the first king of controversy. I am the worst thing from Elvis Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge. So no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now, top for me, so everybody just follow me. Cause we get a little controversy, cause it feels so empty without me. Just say, top for me, so everybody just follow me. Cause we get a little controversy, cause it feels so empty without me. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de noticias al instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Turismo con el previaje como impulso, 1,5 millones de turistas viajaron este fin de largo por todo el país. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó que durante este fin de semana largo viajaron por el país 1,5 millones de turistas, un 15% más que el año pasado, y gastaron 111.145 millones de pesos, con una suba de casi el 9% de gasto promedio, valores constantes en la comparación interanual. Llegaron a Roma otros 90 argentinos evacuados desde Tel Aviv. 90 argentinos evacuados de Tel Aviv llegaron en la noche italiana este lunes a Roma a bordo de un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Argentina. Con este nuevo vuelo continúa el operativo Regreso Seguro, coordinado por Cancillería Argentina y el Ministerio de Defensa, se indicó. Al menos 2 muertos en un ataque armado en el centro de Bruselas. El atacante abrió fuego indiscriminadamente con un fusil tipo Kalashnikov. Las víctimas serían de nacionalidad sueca. Vestían al momento de ser asesinadas camisetas de su selección, ya que este lunes Suecia jugaba con el seleccionado local. Las autoridades decretaron alerta máxima. Resumen. Noticias al instante. El gobierno promulgó la nueva ley de alquileres aprobada por el Congreso. El gobierno nacional promulgó la nueva ley de alquileres que intenta traer certidumbre a millones de inquilinos en medio de la crisis económica que atraviesa el país. Esta nueva ley mantiene los 3 años de duración de los contratos, pero establece un intervalo mínimo de 6 meses para la actualización de los precios, contrariamente a la normativa que estaba vigente, que permite hasta una sola actualización por año del valor del alquiler. Bregman, logramos hacernos oír en los debates y mucha gente se identificó con nuestros planteos. La candidata presidencial del Frente de Izquierda dijo que hay una trampa que consiste en tratar de adelantar el balotaje para polarizar la elección. Aún no advierte que en Gaza queda comida para 4 días o 5. Los almacenes y supermercados de la Franja de Gaza tienen comida solo para 4 o 5 días más, alertó el organismo. En las tiendas, las reservas de comida son de algunos días, tal vez 4 o 5, indicó la prensa, cuando sigue trabado un acuerdo para la entrada de ayuda humanitaria. El piloto Milei debería bajarse del subsidio, dijo el ministro de Transporte. A menos de 24 horas de que el gobierno anunciara que los usuarios podrán renunciar a los subsidios aplicados en las tarifas de transporte, el ministro de Transporte de la Nación, Ligo Giuliano, considero que los votantes del Libertario deberían bajarse del subsidio. Debería ser así porque si usted va a votar por la eliminación del subsidio y se lo queda, la verdad que está teniendo una actitud de contradicción, disparó. Carmen de Patagones hallaron el cuerpo de un joven que había desaparecido hace una semana.
Las autoridades de Carmen de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires, informaron este lunes que el cuerpo de Nicolás Ferro, de 20 años, fue localizado en las últimas horas cerca del balneario El Malecón. Se presume que el joven murió ahogado tras arrojarse al río, según fuentes policiales. Era buscado desde hace una semana luego de haberse tirado a las aguas del Río Negro para buscar una pelota de fútbol. Evacuaron el Palacio de Versalles por una amenaza de bomba. El palacio fue nuevamente evacuado este martes tras una amenaza de bomba y permanecerá cerrado durante todo el día. Por razones de seguridad, se evacuó a los visitantes y cerró sus puertas, anunció a través de su cuenta X. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420 Grow Shop. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos.
¿Viste la costalera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorero al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar.
Que se vea la rejilla de ventilación queda bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023. ...53 pasaron de las 2 de la tarde, estamos con nuestro invitado, ex colega. Es colega, sí, es compañero de trabajo. Es compañero de trabajo. Sí, siempre nos acordamos acá y le sacamos el cuero también. Sí, sacamos cuando te pique el lomo porque somos nosotros. Bienvenido, ¿no? Está el candidato a primer concejal por el sublema Nace una Esperanza, Julio Mancilla, ¿sí? Sí. Nos vino a visitar, queda poquísimo día para el inicio de la veda electoral y bueno, como no nos privamos de nada, invitamos a todo el mundo, así que está Julio acá para contarnos un poco cómo lleva adelante la candidatura. Bueno, Julio, bienvenido. Bueno, antes que nada, muchas gracias Beto, Claudia y acá todo el equipo de Nuevo Día por el espacio, porque realmente es muy, como lo vengo diciendo, en nuestra campaña es muy a pulmón y entonces cada espacio que nos den para nosotros es muy importante poder contar un poquito nuestra plataforma, teniendo en cuenta, digamos, ustedes han visto la cantidad de cartelería que se ha gastado, que sale fortuna, la verdad, porque yo lo he visto, en mi caso, bueno, agradezco a amigos que me han dado una mano para hacer la folletería, amigos que me han dado una mano para hacer el diseño, diseñador gráfico, amigos que me han dado una mano para comprar un par de lonas, y bueno, y todo sí, se ha hecho muy, muy a pulmón, porque la verdad que cuesta mucho dinero hoy lo que es la cartelería, la verdad. Así que bueno, contar un poquito
¿Cómo llegamos a acá? Si bien, bueno, yo hace muchos años que vengo trabajando, o al menos militando en el espacio, esta es la primera vez que, digamos, encabezo una lista, digamos, en este caso para concejal, ¿no? Ya en el 2019 habíamos acompañado a Javier Belloni en aquella instancia, lo hicimos nuevamente en esta elección. Anduvo muy bien Javier acá en Río Gallegos, la verdad que hizo una elección muy importante. Entonces de ahí surgió la idea de que podamos seguir con el espacio acá en Río Gallegos, tratar de llegar a una banca en el Consejo Deliberante. Mauricio Neira encabeza la lista como candidato a intendente. Y bueno, y que la naranja siga, porque la verdad que lo bueno es que ha quedado la marca, que la gente lo identifica. Cada vez que salimos a hacer recorrido, a entregar nuestras propuestas, nos piden cosa naranja, gorra, lapicera, llavero, más allá de las cartillas y los votos. Y en este caso, bueno, yo me siento muy honrado porque está Mauricio Neira, que es un histórico del Partido Justicialista, congresal. Está Félix Avilés, también, que es otro de los históricos del PJ. Y después, bueno, me gusta siempre nombrarlo a toda la lista porque, si bien yo voy en el primer lugar, me acompaña en segundo lugar Pamela Angulo, en el tercer lugar Gonzalo Leal, que es el hijo del recordado Alejandro Leal. En el cuarto lugar está Verónica Zubiabre, en el quinto lugar Rodrigo de Avena, en el sexto lugar Cinta Antiñanco, séptimo lugar el gringo Cristian el Gringo Termi, y después los concejales suplentes, la primera suplente es Viviana Acuña, segunda suplente Carlos Agüero, la tercera María Boni Vilte, tercera suplente y el cuarto Feli Avilés. Lo importante de todos estos compañeros y compañeras que están en esta lista es que todos ellos representan un espacio, ya sea juntas vecinales, espacios políticos, así que la verdad eso fue lo que me dio mucha fuerza y obviamente me honró el hecho de que me eligieran a mí como primer candidato a integrar esta lista. Así que la verdad que estamos convencidos de que vamos a llegar a una banca en el Consejo Deliberante y con el apoyo de estos compañeros, ¿no? Porque en el caso de Gonzalo Leal, bueno, él vino trabajando mucho con Alejandro, con un montón de proyectos que hemos venido charlando que obviamente se pueden volver a refrutar. El otro día hablábamos de lo que tiene que ver con el crematorio, que es algo que quedó pendiente, que ya quedó en el medio de la ciudad y que hay que trabajar urgente en el traslado del crematorio. En el caso, bueno, de Pamela Angulo, que es la segunda concejal, ella trabaja mucho en la parte social y ella tiene un proyecto muy lindo que tiene que ver, que yo, por ejemplo, desconocía, que hoy en Río Gallegos hay un refugio para personas en situación de calle masculinos, pero no femeninos. No existe un... Entonces, digamos, trabajar también la parte social. Por eso digo, cada uno de los actores que están acá representan un espacio o trabajan sobre una temática. Así que la verdad que llegamos con mucha fuerza para poder llegar a esta banca del Consejo. Y en lo que tiene que ver con la plataforma en sí, nosotros, bueno, yo como lo vengo diciendo, yo no hablo de propuestas muy macro, porque creo que hay que empezar con lo micro, siempre, no con lo macro. Y lo que tiene que ver con lo micro es principalmente trabajar con el Ejecutivo Municipal. Y esto yo lo dejaba en claro, hoy un colega me preguntaba, sea cual fuera el color político que gobierna el municipio, obviamente ojalá que sea de Unión por la Patria, que sea Mauricio Neira, y si no es, igual tenemos que trabajar de la misma manera, porque yo lo que hoy charlábamos es, a menos se vio este último Consejo Deliberante donde fue más la interna entre los concejales y la disputa con la intendencia que lo que se trabajó por los vecinos, y creo que es todo al revés. Por eso digo, yo hay mucho en esto que yo pongo que me recordaba a mis épocas, bueno, Claudia, Beto, ustedes sabrán, cuando cubríamos las sesiones maratónicas del Consejo Deliberante ahí en Avenida San Martín, después, y realmente era otro tipo de Consejo Deliberante donde realmente se atendía a los vecinos, había debate. Entonces por eso digo, yo hablo de dos cosas puntuales. Trabajar con el Ejecutivo Municipal, sea cual fuera el color político que gobierne, trabajar con el gobernador electo, con Claudio Vidal, que también va a ser muy importante trabajar con la provincia, y trabajar con el diputado por el pueblo. ¿Por qué? Porque hace muchos años que el diputado por el pueblo solamente obedece al municipio. No, ustedes no van a ver nunca que se ha juntado con los concejales, que han generado proyectos. Las órdenes del intendente. Sí. Entonces no, porque el diputado por el pueblo está bien, puede trabajar con la intendencia, pero tiene que trabajar con los concejales, porque es quien le va a llevar el reclamo y la necesidad de los vecinos. Eso es fundamental. Así que bueno, básicamente, digamos, es trabajar en ese sentido. Yo lo que digo es volver a generar ese Consejo Deliberante de cara a los vecinos. No puede ser que hoy un vecino tenga que pedir audiencia para hablar con un concejal o con un asesor. Eso no se vio nunca.
sea, el concejal está ahí puesto por el vecino. Por ende tiene que responder tanto él como todo su equipo a los vecinos. No puede estar pidiendo una audiencia para hablar con un concejal. Y después la otra cosa que nos gustaría trabajar, y que estamos seguros que lo vamos a hacer porque vamos a llegar al Consejo Deliberante, es las sesiones barriales. Volver a las sesiones barriales. Se hacían, Yo me acuerdo de haber ido a cubrir las sesiones y son muy enriquecedoras. ¿Por qué? Porque los concejales tienen la palabra directamente del vecino. Al vecino lo invitan, en ese momento se invitaba, se llenaban los gimnasios y vos escuchabas ahí, obviamente en un marco de respeto y organización, pero vos escuchabas los reclamos ahí de los vecinos. Lo tenías ahí. Entonces, digamos, era un trabajo mucho más ameno, mucho más... Creo que eso, básicamente. A mí lo que me seduce mucho es la idea de generar eso. De volver a ese consejo deliberante de, no sé, que yo cubría hace 15, 18 años atrás, cuando nos quedábamos y se debatían proyectos, y realmente la rosca, como se no era entre el Ejecutivo y los concejales, sino era sobre el debate de tratar de generar quién generaba un mejor proyecto o quién, y había acompañamiento. No era hoy por hoy vos ves que no, lo mandan al archivo porque lo mandan. O sea, no hay justificación, no hay justificativo a veces. Claro, Y por ahí el juego de las mayorías hoy es muy evidente, ¿no? Pero el consejo que se viene, aparentemente estaría un poco más nivelado en cuanto a las fuerzas, y bueno, habría 3 fuerzas posiblemente en el consejo. Eso, bueno, por ahí obligaría también a que haya mayor debate político. Yo creo que sí, yo apuesto a que va a ser un consejo repartido, digamos. Van a ser, si bien, bueno, son muchos, en este caso 62 suplemas a concejales, Sí, es sí, sí, mucho. Que también va a facilitar la llegada a la banca, de alguna manera. Exactamente. Digo. Nosotros, bueno, en ese sentido, por ahí siempre digo, corremos con una pequeña ventaja, porque realmente después el vecino y la vecina el que elige en el cuarto oscuro, pero nosotros por ahí la pequeñita ventaja que tenemos es que vamos con un candidato propio intendente y una sola lista concejales. Entonces, digamos, Claro. No dentro de Unión por la Patria, digamos, esperamos con nuestros No votos, dividís con otro, no dividimos con con otro. otro. Eso por un lado. Y después por otro lado que va a ser la única boleta naranja en el cuarto oscuro, que va a tener, o sea, del cuerpo de 7, los últimos 2, que es intendente y concejal, va el color naranja, digamos, el característico de Nace una Esperanza. Así que, digamos, eso nos va a distinguir dentro de las 62 opciones que van a tener los vecinos para concejal, sumando todo lo que son los 32 o 33, creo, para intendente. Y básicamente es eso. Nosotros hemos estado trabajando, recorriendo, haciendo conocer nuestra propuesta, haciendo conocer nosotros, entregando folletería. Hemos tenido una muy buena recepción de los vecinos. Sabemos que están cansados, sabemos que los vecinos están cansados. Les dicen que están No, están pero enojados con la uno lo política. nota, por eso siempre lo hacemos en el marco de respeto. O sea, si lo quieren aceptar, lo aceptan. Si no, por ahí también agudizamos el ingenio, porque le hemos entregado con un bombón, con una galletita, siempre con algún presente, como para que sea más ameno y se reciba la propuesta, y después el vecino elegirá, ¿no? Pero la verdad que sí, ha sido desgastante lo que fue la elección de agosto. Claro. Esta, Y quedó poco tiempo para y muy poco encarar tiempo, esta. exactamente. Entonces, pero bueno, la recepción es muy buena de los vecinos y las vecinas de Río Gallegos. Queda muy poquito ya, estamos en la recta final. Vamos a tratar de estos días terminar de entregar todas las propuestas, de empezar ya se ha armado todo lo que tiene que ver con lo que te pide la justicia, el tema de votos y todo eso. Y bueno, y los compañeros, y esto, bueno, no me quiero olvidar que más allá de la lista que compone este Zulema Nace una Esperanza, tenemos un gran equipo de laburo de compañeros y compañeras que están atrás de nosotros, digamos, que no son los que salen en la foto de la lista, pero sí son los que están apoyando, los que están trabajando, los que van a la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada, a colgar algún pasacalle en algún cerco. Entonces realmente el agradecimiento es para todo el equipo realmente. Y bueno, tratar de que la naranja se instale en Gallego, Claro. que llegue el Consejo Deliberante, que podamos mantener el espacio, teniendo en cuenta la excelente elección que hizo Javier Bellón, y otra vez faltó muy poco. Pero bueno, entonces de ahí surgió la idea de esto. Y bueno, y con Mauricio Neire, con Félix Avilés, que como dije, son dos pilares fundamentales en todo este armado. En mi caso, como dije, no es que soy nuevo en esto, ya he participado ya en varias elecciones, nunca había encabezado listas, siempre había estado, digamos, como Acompañando. acompañando exactamente. En este caso, encabezar, bueno, es una responsabilidad mayor.
que amerita, bueno, eso, pero bueno, como digo, también tener el bagaje de haber estado tanto tiempo trabajando, si bien ya hace un par de años que estoy en la función ejecutiva del canal, pero muchos años en la calle, entonces eso también te da otra perspectiva de lo que uno quiere. Por eso digo, yo me imagino ese consejo deliberante en el cual me tocaba trabajar, me tocaba cubrir, me tocaba hacerle nota a los concejales, nos tocaba a veces quedarnos horas y horas esperando la resolución de algún tema, y que se genere ese debate. Yo digo, trabajar con los pares, sea cual fuera el color político, eso es lo importante, ¿no? Más allá de quien esté al cargo del gobierno municipal, y sobre todo poder crear una sinergia, yo digo, entre el Consejo Deliberante, la municipalidad y el gobierno provincial, para poder salir a buscar cosas a Nación también, que ese es otro tema, depende el escenario que venga, claro. El escenario que venga, en eso creo que, bueno, el electo gobernador Claudio Vidal ha sido muy claro, digamos, que fuera cual fuera quien gobierne el país, él va a seguir trabajando en las comisiones de lo que tiene que ver con el autoabastecimiento para Santa Cruz, de poner en valor los recursos de toda la provincia, y en ese plan creo que los concejales tendríamos que trabajar junto al Ejecutivo Municipal y el Gobierno Provincial para generar todo lo que, digamos, los faltantes que realmente están necesitando. La ciudad ha crecido de una forma increíble. Yo nunca me gusta hablar de periferia, sino de barrios alejados, pero es una ciudad aparte. Hoy cuando vas al San Benito, cuando vas al Bicentenario, como dicen algunos amigos que viven allá, a nosotros nos falta la estación de servicio, que ya está muy próximo a inaugurar, un hipermercado y ya no bajamos más, te dicen, ¿viste? Claro. Porque después hay todo. Entonces, pero también hay otra falencia muy importante que tiene que ver con los terrenos que hay que planificarlos, que hay que entregarlos con servicio, el tema del gas, hay mucha gente que tiene el gas le pasa en la puerta de la casa y no pueden tener gas porque son muy altos los costos para eso. La propiedad de la tierra también, porque todavía siguen en el aire, muchos de ellos que no... Entonces, ¿cómo nosotros del Consejo no podemos activar junto al municipio y al gobierno para poder ver esos planes, generar centros de formación culturales y deportivas en los barrios alejados para toda esa juventud que está ahí dando vuelta, teniendo en cuenta hoy lo que vale la cuota en un club? Entonces, digamos, es muy importante para Río Gallegos también mirar eso. Creo que el enfoque tiene que ser, obviamente, de toda la ciudad, pero hoy hay una falencia puntual que tiene que ver con los barrios más alejados. Eso creo que los concejales tienen que tomar carta en el asunto. Hay que trabajar en la seguridad, hay que trabajar en la salud es importantísimo. Yo lo vengo comentando esto porque tengo un amigo que hace una labor solidaria, es médico, y hace ya un tiempo que viene haciendo una labor solidaria todos los fines de semana. Se junta con los vecinos en distintos barrios alejados, ha hecho un convenio con los laboratorios, le dan todos los medicamentos de las muestras médicas, obviamente, y empezó con 15 personas, 20, 30, y hoy junta 300 personas por fin de semana. Entonces va entregando esos medicamentos, van paliando porque realmente hay una necesidad de salud. Digo, nosotros también podemos tomar carta en el asunto y poder organizar eso mismo con otros profesionales que también quieran trabajar a honores y generar esto, ¿no? Generar la descentralización de la salud. Digo, más allá de que por ahí una vez al mes vos puedas llevar un tráiler de provincia o de municipio, también trabajar en estos pequeños, como así decir, forma de descentralizar la salud y darle un paliativo a 200 o a 300 vecinos que más allá del remedio también van y le hacen control de niños sanos, digamos, hablan de distintos temas que tienen que ver con la salud reproductiva, distintas enfermedades. La verdad que nosotros, digamos, o sea, yo ya hablo como concejal, ¿no? También tenemos que trabajar en eso. Así que la verdad que, bueno, estamos muy contentos de todo el trabajo que venimos realizando. El domingo será, siempre uno se pone a prueba de la voluntad y el voto del vecino y la vecina. En este caso van a haber muchas opciones. Seguramente estaremos... Tal vez sea la última vez, ¿no? Posiblemente con y calculo que sí, ¿no? Es una de las cosas que dijo el gobernador electo, ¿no? Que iba a ser lo primero que iba a trabajar en la legislatura. En el caso, bueno, seguramente para todos nosotros, porque yo voy a estar repartiéndome entre el equipo de trabajo del búnker y el canal para la transmisión, estaremos esta tarde, imagino,
porque yo calculo que va a ser entrada la madrugada que vamos a tener algunos datos. Es más, yo el otro día me animaba el otro día a decirle a un colega que nos puede llegar a pasar la Gran Cantín o la Gran Anglesio, que nos fuimos a dormir con Anglesio Intendente y nos despertamos con Cantín. 60 votos, 56 votos, una cosa así. Y en este caso yo creo que va a ser muy reñido lo que tiene que ver con la intendencia y ni hablar los concejales, porque el sistema DON va a ser... Claro, pues va a subir y van a ir bajando. De acuerdo a cómo pasó con los diputados, nos pasó con los diputados a nosotros, que cuando estábamos haciendo eso que... Sí, creo que van a estar, los resultados nacionales creo que van a estar antes de que nosotros sepamos quién es el nuevo intendente de Río Gallegos. Así que bueno, básicamente es eso, agradecerle a todos los amigos, los familiares, los vecinos que nos acompañan. Y bueno, y pedirles este domingo que nos den un voto de confianza. Queremos trabajar por y para el vecino de Río Gallegos y queremos crear un Consejo Deliberante de puertas abiertas al vecino, que el vecino vuelva a sentir que el Consejo Deliberante es su casa y que el Consejo Deliberante salga un poco también de ahí, que recorra los barrios, que vayan que digamos que se hagan sesiones en el San Benito, en el Bicentenario, en el Newbery, en el barrio Belgrano, en todos lados, digamos, en el Evita, que podamos tener la palabra de todos y creo que es la mejor manera para poder obtener todos los reclamos, las necesidades que tienen los vecinos, que sabemos que son un montón, y ir dándole solución de a poco, en conjunto, trabajando con todos los pares, ya les digo, el Ejecutivo Municipal, el diputado por el pueblo, el diputado o diputada nacional que salga elegido también es importante. Yo creo que todos los actores tienen que sumarse en esto, digo, me parece que hay que volver a ese Consejo Deliberante y no a este Consejo Deliberante que se ha caracterizado por chicanas entre los concejales o el ataque constante al Ejecutivo Municipal, dejando de lado por ahí los reclamos del vecino. Y después con cosas triviales. Yo siempre el otro día me acordaba no sé si se acordaron ustedes en su momento, una iniciativa por eso digo, podés ir de cosas muy importantes que tienen que ver, como cosas por ahí triviales que también son importantes para el vecino. Me acuerdo de haber ido a cubrir una iniciativa que me quedó marcada de aquella entonces la concejala Adriana Reyes, que festejaba los 15. Juntaba 5 o 6 chicas que no le podían costear la fiesta, y el Consejo Deliberante, los concejales organizaban con los comerciantes, pedían el centro chileno en aquel momento, y le hacían una fiesta para 5 quinceañeras. Y obviamente colaboraban todos los empresarios, todos, y se hacía la fiesta con un número determinado de invitados, pero esas chicas, esas 5 quinceañeras, tenían su 15, digamos, es como hay muchas cosas en que el concejal puede llegar a colaborar con el vecino, sobre todo en la situación económica, ¿no?, que vivimos hoy, ¿no? Que no me quiero imaginar lo que debe valer una fiesta de 15 años. Pero bueno, por eso digo, ir a las cosas triviales, ir a eso desde generar, digamos, contención para un montón de temas, pero sin olvidar también las cosas triviales que por ahí necesita el vecino o la vecina, y en eso el concejal tiene que estar. Y después ser un concejal, como digo, las puertas abiertas las 24 horas del Consejo Deliberante, y que el vecino vuelva a sentir eso, que el Consejo Deliberante es su casa, que nosotros estamos ahí por el voto de ellos y obedecemos a sus necesidades y trabajar así, digamos, sin mezquindades políticas. Al menos ese es mi planteo, y con lo cual yo pienso llegar a la banca del Consejo Deliberante, porque, como digo, estoy convencido de que vamos a llegar, y el domingo vamos a obtener la victoria que estamos esperando. Ahí está. Muy bien, Julio. Monóloga, ¿eh? ¿Viste? La dejamos hablar, que hable. Sí, ahora te tocó del otro lado. Sí, claro. Claro, para eso. Sí. Vale descargar un poquito para eso. A veces me pasa cuando van a las transmisiones, por ahí me sale no te dan ganas de volver, ¿no? Uno extraña la profesión a veces. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Dale. Muy bien. Te agradecemos la visita, Julio, que sea con mucha suerte el domingo. Vamos a estar nosotros haciendo programación especial, así que nada, la mejor de la suerte para vos y para toda la gente. El agradecido soy yo, Beto, con todos ustedes, con toda la audiencia, un saludo muy grande, y bueno, el 22 de octubre, no se olviden, la boleta naranja en el cuarto oscuro. ¿A dónde los encuentran ustedes? Sí, naranja. Redes. En redes sí, estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Pero en el cuarto oscuro van a encontrar la boleta naranja. Sí. Esa es la nuestra, la única naranja que va a haber adentro del cuarto oscuro.
Muy bien, bueno, pasó Julio Mancilla, primer candidato a concejal titular del Sublema Nace una Esperanza junto a Mauricio Neira, intendente. Ahí está. Vamos a una breve pausa, Brian, ya venimos. América Latina. ¿Qué pasa? Bicho de pies en Buenos Aires. This is... Oh! Quantas veces me miraste mal sin conocerme. Cuántas veces me buscaste por mi apariencia. Tanto disimulas y hablas mierda a mis espaldas. Y tanta mierda que tiraste y no sirvió de nada. Supremacía, supremacía blanca, supremacía latina, supremacía natal, supremacía de tus ojos, supremacía de tu alma, supremacía latina. Sol que no se apaga. Cuántas veces fantaseas verme encarcelado. Verme arrodillado siendo tu maldito esclavo. Tienes tanto miedo de mirarme a los ojos. Y reconocer que estuviste siendo armarte. No, supremacía blanca. Supremacía blanca. Supremacía latina. Supremacía natal, supremacía de tus ojos, yeah. Supremacía de tu alma, supremacía arriba, yeah. El sol que no se apaga, que no ve. Gracias. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Massa y Kicillof encabezan un acto en Arsenal por el Día de la Lealtad. El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el gobernador bonaerense y postulante a la reelección, Axel Kicillof, encabezarán este martes un acto en el estadio
Arsenal de Sarandí por el Día de la Lealtad a 5 días de las elecciones presidenciales. Todos y unidos, dice la convocatoria, en la que se llama a la militancia a participar del acto en la localidad del partido de Avellaneda. Abusos en el próbolo. El tribunal dará a conocer el fallo del tercer juicio a las monjas. El juicio que se le sigue a 9 imputadas de ellas monjas por abusos sexuales y omisión de denuncias de abusos cometidos a menores hipoacúsicos en el Instituto Próbolo de Mendoza llega a su fin este miércoles cuando el Tribunal Penal Colegiado 2 de esa provincia dé a conocer su veredicto luego de más de 2 años de debate, más de 100 testigos y unas 300 audiencias. El asesino del profesor francés reivindicó el ataque en nombre del Estado Islámico. El hombre que la semana pasada asesinó a puñaladas a un profesor en Francia publicó un video antes del ataque en el que lo reivindicaba en nombre del grupo yihadista Estado Islámico, indicó la prensa francesa. En el video, Mohammad Mouchov, un ruso de 20 años fechado por radicalización, hace una alusión muy marginal a los ataques lanzados por el grupo islamista palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre, indicó la prensa. Argentina visita a Perú para extender su presente perfecto en eliminatorias. El seleccionado argentino, líder absoluto con puntaje ideal, visita este martes a Perú en Lima con la intención de prolongar su presente perfecto en las eliminatorias sudamericanas. El partido de la cuarta fecha se juega en el Estadio Nacional de la capital peruana desde las 23 horas Argentina, con arbitraje del venezolano José Valenzuela, el control del colombiano Nicolás Gallo en el VAR y transmisión de la TV pública y Teis Sports. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes,
Para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420 Grow Shop. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertolelo al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales. Alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra,
Actitud que avanza. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023. Gracias, Brian. 31 minutos pasan de las 3 de la tarde. Claudia, tenemos del otro lado de la línea a la senadora María Belén Tapia. Vamos a hablar un poco Sí, de vamos a hablar un algunas poco. cuestiones Sí, estamos. que tienen que ver con la política, sí. nada más ni nada menos, ¿no? María Belén, buenas tardes. Claudia y Beto te saludan desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo te va? Hola. Hola, ¿cómo sí, estás? ¿qué tal? Hola. Hola, los escucho tremendamente bajito. Bajito, no ¿nos sé si escuchás será ahora? el teléfono. Ahí acomodan. A ver, ahora. Hola. Hola. Escucho muy, muy bajito. Muy bajo. Ahora. Hola. Con este teléfono pueden intentar llamada con... Ahí llamamos de vuelta. Ahí llamamos de vuelta. Hola, Belén, ¿nos escuchás? No, está bueno, vamos Vamos a de vuelta, probar vamos de vuelta, vamos pero la a probar. escuchamos perfecto nosotros a esa, ¿eh? Nuevamente la ¿Tendrá volumen comunicación. bajo? Sí, no ¿Puede sé. ser que tenga ella el volumen bajo Puede ser del también. teléfono? Sí, Puede sí, ser. También puede ser. Sí, puede ser. Bueno, ya estamos en la... Sí. Ella es candidata a Sí. senadora. Sí. Ya estamos, digamos, en los últimos días para, bueno, para contar un poco lo que son sus propuestas y demás. Y bueno, ella acompaña a Patricia Bullrich. Sí, claro. Y A ver, Patricia Bullrich es sí. fue cuestionada, digamos, en las Sí. últimas horas por el otro candidato, por Sergio Massa, Sí. respecto de, bueno, de cómo serían las políticas que aplicaría para la provincia de Santa Cruz. Sí, en ese marco, claro, y a raíz de las declaraciones de Sergio Massa, justamente, está del otro lado de la línea la senadora Tapia. ¿Me escucha bien? ¿Hola? ¿Hola? No. Hola, senadora Nosotros Tapia, la ¿nos escucha escuchábamos bien? bárbaro, pero bueno, ella no nos estaba Dice escuchando. que no nos escuchaba bien. A ver, ahora, Julián. Mirá, hay tres cerebros ahí Sí. trabajando No, no pasa nada. en la comunicación. Hola. ¿Hola? No. Hola, Belén. No se escucha nada, absolutamente ahora. Nada de nada. Hola. Ahí sí. A ver. Hola. Se perdió. Ahí está. Hola, Belén. ¿Nos escuchás ahora? Ay, justo ahora nosotros la escuchábamos. Hola. Hola. No. No, se va. Hola. Ahora sí. ¿Nos escuchás bien, Belén, ahora? Buenas tardes. Claudia y Beto, te saludamos. Ahí se cortó. Ahora se cortó. Bueno, vamos a probar, Vamos a probar de intentar vuelta. Se escuchaba bien. Nosotros la escuchábamos perfectamente, como si estuviese sentada acá al lado nuestro, pero ella no nos escuchaba a nosotros. Bueno, estábamos comentando que Sergio Massa dio una entrevista a Sí. un medio colega, Sí. a La Opinión Austral, Sí. y bueno, hizo algunas referencias a cuáles serían las políticas que aplicaría para la provincia de Santa Cruz, Sí. que serían, bueno, que traerían algún tipo de beneficios en caso que él ganara. Y bueno, y cuestionó las propuestas de Milei y de Patricia Bullrich respecto de la provincia de Santa Cruz. Así que bueno, me parece que ahí recuperamos la comunicación. Belén, ¿nos estás escuchando? Hola, Belén. Hola, senadora Tapia, ¿está por ahí? Ay, no te puedo creer. Bueno, suele suceder. Suele pasar. Suele suceder. Hola. 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 No, se cortó. No, es imposible.
Si nos está escuchando, estamos intentando restablecer la comunicación, senadora, pero no, se nos hace imposible por el momento. Ahora vamos a intentar de vuelta, pero no. Tal vez a través de WhatsApp, como hacíamos en otras Sí, oportunidades. pero están ¿no? llamando a través de WhatsApp. Ah. Están llamando por WhatsApp directamente, no por teléfono, o sí. Está en ruta. Y Está capaz, complicado. Dale. capaz que se pierde la señal por ese motivo. Bueno, ahí está. Decíamos que Massa. Bueno, Massa estuvo. ¿Qué dijo Massa? ¿Qué dijo Porque Massa? ese era el tema. Bueno, habló, dijo, así que obviamente dice, para la generación de divisas y generar empleo de calidad y bien pago, es que se tomó esta decisión de eliminar el impuesto a las ganancias y reducir los mecanismos de retención. Dijo, ¿no? Dijo que es necesario tener un tipo de cambio competitivo que le hemos dado ahora para que aumente los volúmenes de exportaciones, porque queremos que Santa Cruz siga produciendo, siga generando recursos para el argentino, pero que también reciba. Dijo que esto es uno de los reclamos que tiene Claudio Vidal, Sí, claro. ¿no? Respecto de eso, de rediscutir qué es lo que le vuelve a Santa Cruz, digamos, de toda esta producción. Y él dice, Massa, porque cuando uno escucha a Bullrich o a Milei decir que hay que eliminar la coparticipación o rediscutir las transferencias a las provincias o no hacer inversiones en infraestructura, uno lo primero que piensa es cómo van a sostener los salarios, Claro. cómo van a sostener el sistema Claro. educativo. Pero básicamente va de la mano con esta idea de que quieren cobrar educación, dice. Entonces, bueno, digamos, con toda esta idea, ¿no? de privatizar los servicios que hoy son, son públicos. Así que bueno, la idea es creo que Belén Tapia tiene una posición diferente respecto a cuál es la postura de Bullrich sobre este tipo de cuestiones, sobre lo que vuelve a las provincias, digamos. Así es. Y bueno, cuando claramente dicen, ni Milei ni Bullrich le van a dar a la provincia lo que yo le quiero dar. Sí, y de aparte, eso bueno, es lo que dice recuerda Massa. que tanto que de la misma manera que propone Milei el achicamiento del Estado y hacer ajuste, de la misma manera lo haría Patricia Bullrich. Bueno, veremos qué sucede, veremos qué pasa con esto. No pudimos No dar la pudimos contestación porque estaba en ruta, dijo. Estaba casi por salir, pero Sí, bueno, pero no. Brian sigue manipulando. A ver. ¿Con quién estás ahora? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Hola, María Belén Tapia, ¿está de aquel lado? Acá estoy, ahora sí Perfectamente. los escucho. Bueno, estuvimos haciendo una introducción. Un aplauso para ver. Gracias, Brian, nos logró comunicar. Pensábamos que estaba en la Y ruta. un aplauso para los que estiran, para los que estiran la información también, ¿o no? No, estuvimos ahí hablando de las declaraciones que hizo el candidato presidencial Sergio Massa a un medio colega de acá de Río Gallegos, y justamente hacía referencia a la candidata Patricia Bullrich, ¿no? Sí, hablaba, bueno, puntualmente de lo que volvería a las provincias, de que escucha a Bullrich y a Milei hablar en el mismo sentido de recortar el reparto, la coparticipación y bueno, lo que llega a las provincias. Y entonces se pregunta cómo se pagarían los salarios, cómo se solventaría la educación, la salud. Claro, sí, la verdad que básicamente eso es lo que me indigna porque el ministro candidato quiere infundir temor en los santacruceños diciendo que si votan a Patricia Bullrich se les viene la noche, cuando en realidad los santacruceños este año van a ser 32 años que vivimos y padecimos el modelo kirchnerista, que es el que él está aplicando, más allá de que en su momento dijo que iba a venir a barrer con los ñoquis de la cámpora, al contrario, los está dejando en planta permanente, que eso también es algo de lo que tiene que dar explicaciones. Entonces, nosotros conocemos muy bien de qué se trata, entonces no hay forma de que nos infundan más temor. Patricia Bullrich viene a proponer orden en las cuentas, orden en la economía, orden en la educación, que se premie el mérito, que se premie el esfuerzo. Nadie va a recortar absolutamente nada. Las empresas tienen que ser eficientes. ICRT, imagínense lo que sería ICRT si pudiéramos estar exportando carbón con el valor del dólar hoy. Y lo hizo ICRT en los últimos años de la gestión de Macri, lo hizo, se exportó carbón a Brasil. O sea, hay muchas cosas que se tienen que ordenar
es hacer eficiente y por supuesto que van a funcionar. De ninguna manera Patricia Bullrich viene a recortar y a terminar con educación pública, como sí propone el tercer candidato, terminar con educación pública, con salud pública, o sea, va a ser la ley de la selva en el modelo de país que él propone. Entonces, eso indigna porque no hace mención, por supuesto, a los candidatos que lleva el frente que él integra, el frente electoral que él integra, pero bueno, ¿qué más puede decir la actual gobernadora en el Congreso de la Nación por nosotros, por los santacruceños, que no haya podido ejecutar en sus 8 años de gobierno? Entonces, la verdad que me parece que es el momento indicado, ya el kirchnerismo está en retirada, pero es el momento indicado para que tengan 2 dedos de frente y den un paso al costado, porque ya está, lo que pudieron haber hecho en 32 años no lo hicieron. Entonces basta de relatos, de querer infundirnos miedo, basta ya, basta, le pongamos un freno de una buena vez. Bien, ¿cuál es la mirada que tiene Patricia sobre Santa Cruz? Y No, ha podido, Santa Cruz, sí. por supusto. Santa Cruz es la segunda provincia exportadora en minerales, tiene industria hidrocarburífera, tiene que volver eficientes sus empresas, tenemos que agregarle valor, tenemos industrias que son netamente extractivas, nosotros tenemos que agregarle valor a todo eso. La nación va a estar ahí apoyando todo lo que sea creación de parques industriales, puestas de servicios, creación de reacondicionamiento de carreteras, de rutas. No puede ser que tengamos kilómetros y kilómetros para andar de tierra para llegar de una localidad a otra. Yo estoy ahora justamente parada en 3 cerros y tenemos la ruta 3, desde 3 cerros hasta la entrada de Cerro Vanguardia totalmente dinamitada. Entonces, esas cosas son las que el gobierno nacional va a estar acompañando a la provincia. De ahí en más, depende también de cómo gestione nuestros recursos el gobernador electo, que a partir del 10 de diciembre tiene toda una serie de compromisos para cumplir con su electorado y con los que no lo votamos también. Sí. Pero bueno. Sí, Belén como candidata a senadora, ¿no? A representante de la provincia de Santa Cruz, ¿tuvo oportunidad de reunirse con Claudio Vidal? No, todavía no, porque bueno, quedó pendiente, más allá de que sí tuvimos nuestra interacción, él como diputado nacional y yo como senadora actual, en algunas cuestiones que tenían que ver con la pesca en Puerto Deseado, en algunos temas que teníamos miradas en común, pero bueno, ahora está todo dependiendo de qué es lo que sucede el 22 de octubre y bueno, por supuesto, yo tengo la esperanza de que los santacruceños vean en mí como una persona que quieran que lo siga representando como lo vengo haciendo hasta el momento, así que ahí trabajaré, por supuesto, codo a codo por los intereses de la provincia y no de un partido en particular. ¿Cómo está para el domingo, María Belén? ¿Cómo la ve a la elección? Mira, nosotros, bueno, después del cimbronazo que sufrió Juntos por el Cambio a nivel provincial, hay localidades en las que no tenemos candidatos a intendentes, pero tenemos mucha esperanza porque sabemos que Patricia Bullrich inspira confianza, es una persona que desde su sencillez enamora a muchos santacruceños también, entonces su voto de confianza va a estar puesta en esa lista y por supuesto en las localidades en donde tenemos candidatos a intendentes también, o sea, gente que ya demostró gestión, gente joven como Leo Roquel, como en Río Gallegos, como Mariano Nieto en Caleta Olivia, gente con experiencia como Omar Fernández en Pico Truncado, o sea, todos esos candidatos a intendentes están en la misma boleta con Patricia Bullrich, lo cual daría una muestra de que vamos a tener también esa alineación de nación y municipios, como ya lo tuvimos esos 5 municipios en la gestión de 2015 al 2019 de Macri, en donde hubo muchas cosas que llegaron directamente canalizadas desde Nación, porque bueno, tristemente el gobierno de Alicia Kirchner nos cerraba las puertas para firmar convenios y algunas cosas que sí o sí dependían de la provincia. Pero bueno, ya te digo, muy, muy esperanzada, la gente quiere un cambio, muchos jóvenes están con Milei, pero a la hora de sentarse a hablar, o sea, he podido hablar con todas las personas que recibieron una boleta de mi mano, no solamente recibieron la boleta, sino también la explicación de todo lo que vengo haciendo en estos casi 6
años y lo que quiero hacer y qué es lo que quiere hacer Patricia, y a diferencia del candidato Milei. De Massa no hay que decir mucho, están los yates de Insaurralde, los bolsos de López, los problemas con la aduana con Tombolini, o sea, no hay mucho más. Él ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que va cambiando su discurso según como le convenga, o sea que me parece que en ese sentido los santacruceños ya abrieron los ojos. Así que es polarizar por ahí y marcar las diferencias de cómo quiere Milei venir a terminar con todos los planes sociales, con la educación pública, la salud pública, que los chicos tengan voucher para estudiar, que se pueda portar libremente armas, o sea, la dolarización, que ya no la menciona porque es impracticable. Con $1, ¿a cuánto va a dolarizar? A 3.000 pesos, 4.000 pesos, para que en cierta manera se equilibren las reservas que tenemos en el Banco Central con la cantidad de plata ficticia que circula en nuestros bolsillos. O sea, son cosas que me parece que los jóvenes tienen que sentarse a pensar profundamente y ver un poquitito para atrás la historia. Ellos nacieron ya con la democracia y gobernados siempre por los mismos, entonces por ahí es entendible que vean en este personaje desde la rebeldía un personaje que los puede sacar a flote, pero bueno, lo tienen que analizar seriamente y hay cosas que son imposibles de realizar. Bueno, pero Melconian viene de los 90 igual, ¿no? Sí, bueno, Melconian es un economista que estuvo participando siempre, y en la medida en que no lo escuchan, él se va o cambia deja de participar en la gestión. Lo mismo le pasó en el gobierno de Macri. O sea, son consultores economistas que dan su opinión, y bueno, ahora el equipo de Patricia Bullrich no solamente está liderado por él, sino también tiene Luciano Laspina, el ex ministro de Economía de María Eugenia Vidal. O sea, hay una serie de economistas que estoy convencida que van a hacer lo mejor para nuestro país y para todos los argentinos. María Belén, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que tenés que emprender el camino ya. Sí, ahora sigo para el norte, para Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado, así que seguimos recorriendo hasta las 0 horas del día jueves. Del día jueves, muy bien. Bueno, muchos éxitos, Belén. Éxitos. Bueno, un abrazo grande a todos los vecinos de Río Gallegos. Gracias por el Chao, tiempo. Hasta luego. La senadora Tapia contestando la nota del candidato a presidente, Sergio Massa, y actual ministro de Economía. Y actual ministro de Economía. La de Melconian te la sacó el taquito. ¿Eh? La de Melconian te la sacó así. Sí, bueno, me salió así como... Tuki. Sí. Sos mala. Es como, Jodida, vos. viste que dijo así, es como medio buitre Melconian, viste que así como pulula acá, pulula allá. O sea, un eufemismo para decir, bueno, es técnico, es así como un consultor. Atendé la voz. Información de último momento. A ver. Da cuenta de que puede repercutir en el clima de tensión mundial. Está el dólar? No. ¿Qué pasó? Mundial. Un ataque del ejército israelí sobre un hospital, el hospital árabe de Gaza. 500 muertos inicialmente reportan Al Jazeera y Al Arabiya, y esto va a desatar todavía más violencia. Sí. ¿Por qué? Porque Irán, que señalan es el financista principal de Hamas y de Hezbollah, va a activar en cualquier país del mundo. El Consejo de Seguridad de la ONU puso sobre la mesa una propuesta de China y de Rusia para el alto al fuego en Gaza, en Cisjordania y en Israel. Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Francia lo rechazaron. Fueron más los países que votaron afirmativamente, pero y muchos los que se abstuvieron, entre ellos Brasil, que era representante sudamericano. Y recién, hace menos de una hora, se dio este ataque que cuenta al menos 500 muertos. Allí se encontraban un montón de heridos de las víctimas de los últimos ataques de los últimos días. Y los señalamientos hoy están contra Israel, que Israel está como reconvirtiendo sus relaciones internacionales, porque Irlanda lo señaló por los crímenes que está cometiendo después del ataque terrorista. Colombia también, y a todos le dijo, ustedes son todos antisemitas. Entonces, en este panorama, la violencia todavía seguirá creciendo, pero lo que el otro día fue el ataque de Hamas, que
tiene hasta el momento 1.300, 1.400 muertos. Un solo ataque de Israel hace un ratito dejó 500 muertos, nada más. Uno solo. Sobre un hospital. Encima sobre un hospital, digo. Sí, digamos, ya se han ya se desmadró violado todo, todos sí. los tratados internacionales sobre guerra. Hay que señalar que se está buscando terminar o aniquilar a un grupo terrorista que está diseminado sobre una población civil. Entonces Israel ataca a mansalva y no discrimina entre terroristas y Bueno, igual civiles. es un círculo, ¿no? Un círculo de vicioso entre estas Sí, dos fuerzas. a ver, son 10 días que viene esta etapa de este conflicto bélico que tiene años, muchísimos años, pero en estos días recrudeció después del ataque de Hamas y vaya a saber uno hasta dónde llega. Va a ver qué consecuencias tiene, ¿no? El ataque que decís vos, el último. Yo pensé... ¿Por qué los grupos fundamentalistas van a salir a cobrar vida? No solamente la Franja de Gaza. Pueden hacerlo en cualquier lugar del mundo. Pasó ese es el en tema. Bélgica. Claro. Pasó en Bélgica. Pasó en Suecia. Porque puede haber fundamentalistas en cualquier lado y meter un De ataque hecho, los hay. suicida en cualquier lado. En Francia también. Claro. Y el ISIS, que es, digamos, otro grupo terrorista por fuera de este conflicto, está, digamos, tomando partido claramente por el mundo árabe y está atacando en distintos lugares. Esa guerra religiosa viene de afuera, porque en realidad internamente en lo que es Israel y Palestina, la guerra no es tan religiosa, es más bien por el territorio. Claramente. Pero tiene una raíz religiosa afuera, porque digamos, las colonias judías que se asentaron ahí desde que comenzó, digamos, el asentamiento de exiliados, porque ellos venían escapando también de lo que había sido la persecución, el genocidio judío, particularmente por parte del nazismo. En principio se decía que compraban tierra, pero de repente como que ya el 10% de lo que es hoy el territorio de Israel fue comprado, todo el resto fue ocupado, digamos. Claro, y el avance de Israel avanza sobre el pueblo palestino. Exactamente, y dice, con el ejército. Incluso dicen familias echándolas de sus casas Sí. y apropiándose de sus casas. Pero también pasa eso con los palestinos por parte de Hamas, que Claro, también los entonces, echa. Surge como este grupo paramilitar, porque, o sea, no es el Estado de Palestina, Hamas no es el Estado palestino. Y Palestina no tiene un estado. Claro. Así, entonces Hamas es como el que toma la voz Sí. en esto y ataca de manera, o sea, matando gente. Sí, bueno, está la OLP, que es la representación política, digamos, que tiene Palestina, está encabezada por Mahmoud Abbas, que dijo o declaró hace un ratito nada más 3 días de duelo nacional en los territorios palestinos en Cisjordania y en Gaza por justamente este ataque del que inicialmente se reportan 500 muertos y cientos y cientos de heridos entre los escombros que están siendo rescatados en este momento. Así que claramente la violencia va a recrudecer y no dejar de mencionar, Ucrania es un territorio bélico, Armenia es un territorio que de hecho hubo hace poquito quilombo ahí. en el también. palacio gubernamental de la región de Artsaj o Nagorno-Karabaj, que es lo mismo, se erigió la bandera de Azerbaiyán. Digamos, sacaron la bandera armenia, pusieron la bandera de Azerbaiyán, de Armenia, sí. y la población civil armenia se tuvo que ir de allí y solamente quedaron guarniciones militares. Así que la pandemia nos mejoró. Quédense tranquilos que la pandemia nos mejoró. Está muy bien. Se va a armar un quilombazo si siguen así, pero mira. Los chinos el otro día, ayer. Los chinos son los únicos que van a lograr la paz. Los chinos salieron a decir que no se metan en quilombo porque se podía recrudecer la escalada. ¿Así lo O sea que dijeron? lo digo para que la gente entienda, Claudio. Claro, porque en chino si no, no se entiende. Decilo vos como Lisi. No, ¿viste? No, creo que deberían sentarse, bueno, a fijar las pautas para poder avanzar en algún Un tipo de consenso, acuerdo claro. que genere el consenso necesario y las bases organizativas para poder salir adelante de esta situación. Tal cual, como lo dijiste. Así, Lisi. Nuestra Lisi. ¿Viste? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno,
estamos ya llegando casi al final, Claudia. Sí. ¿Qué vamos a ir a la pausa? No, ni pausa, ni nada. Uy, sí, nos quedó una nota en el tintero. Sí, nos quedó la... Sí. Pero ¿y qué hacemos? Y no sé, ¿Querés que lo llamemos? Faltan 6 minutos por las 4 de la tarde. medio que se nos fue de las manos, Se ¿no? nos fue. Bueno, Se nos escapó. Bueno, el desliz lo dejamos para la próxima. para mañana. Lo dejamos para mañana, muy importante. Es importante. Es muy porque el importante, nene, sí. Esta mañana dijo Cari que volvía a quirófano el nene atacado Sí, por el sí, perro. sí. Perdió Bueno, el cerebro, ¿no? íbamos a hablar Sí. con Alejandro Choquemán, que realmente vamos a decirlo, Alejandro siempre da la cara Sí, cuando hay sí. todo tipo de problemas, ¿no? Cuando son buenas noticias, cuando son malas también da la cara siempre. Y bueno, queríamos conversar un poco sobre el tema de... A ver qué pasó con los dueños del ¿Qué pasó con el dueño del perro? Porque buscaron al perro. ya en otras oportunidades hemos hablado con Alejandro y él, bueno, nos comentaba que esto es todo como un círculo, viste, que a veces también hay limitaciones en cuanto a cómo se tiene que actuar con esto, o sea, con los perros mordedores, ¿no? Y Sí, o incluso los propietarios, cómo tratar con el ¿cómo que propietario del hace? perro. ¿Viste? Y ¿Qué bueno, hace? se ha intervenido en muchas situaciones Sí. que con perros de este tipo. ¿Te acordás que no es la primera vez que ellos tienen que actuar? Algunos que habían sido reincidentes, bueno, y queríamos ver qué va a pasar en este caso puntual y bueno, y cómo viene trabajando también el municipio para prevenir este tipo de casos. Sí, pero bueno. Porque hay muchos, Sí. por ejemplo, este pasó, fue concreto todo, pero después hay muchos otros casos que están intervenidos, que está actuando control animal respecto de esos casos. Sí, que lo tienen seguimiento. Claro, sí, tienen sí, seguimiento porque hay ya hay seguimiento. antecedentes Hay previos. antecedentes y bueno, y dentro, digamos, de las herramientas, siempre te explica, ¿viste? Dentro de las herramientas con las que ellos cuentan, se hace el abordaje. Bueno, pero también uno, a veces cuando uno siente que está en riesgo, vos tenés un vecino que tiene un, no sé, un animal, claro, un animal que vos sabés que es agresivo, Sí, que vos sabés que es agresivo. Y lo dejan libre, y vos sabés que está en riesgo, porque es agresivo y ha habido antecedentes. ¿Qué haces vos como vecino? Entonces, también queríamos hablar un poco de esto. Sí, claro. ¿Cómo tiene También. Estamos escuchando al aire lo que está saliendo la agrupación. Así que la bueno. agrupación 17 de octubre, Día de la Libertad hoy. Sí, Bueno, pero no, es verdad lo que acaba de decir. Pero, viste, también en el medio, como te decía, están los dueños que son desaprensivos con el can, Sí. saben que el perro es agresivo, lo tienen suelto. ¿Tenés un mensaje? En el grupo, ok. Ahí voy, al grupo voy. Así que sí, bueno, son situaciones que se dan de todo el tiempo. ¿Puedo decir? Ujú. Sí. Bueno, a ver qué dice No el lo mensaje. informaron. Le hicieron curaciones, Nada es lo más. que nos dice Cari. ok. Porque está en contacto con la mamá de... Ahí está. Bien, la mamá del nene. Decidieron hacerle una curación en la habitación nomás. Menos mal. Porque le estaban controlando la Sí. herida, ¿no? Y también estaba con asistencia psicológica a raíz de lo que pasó, el nene, un chiquito. Sí, un pobre nene de ayuda 9 nuestra años. compañera. A ver, Pobrecito, sí, la Ahí verdad está. que terrible. No sé si recuerdan, no mucho tiempo, hace unos meses, creo que fue hace 6 meses, ¿hará? Ujú. Que por la calle Che Guevara, me parece, por el barrio municipal, hubo también un caso que un vecino rescató a una nena o un nene, que un perro le atacó. que un perro la atacó y que bueno, le salió el vecino y la pudo rescatar y sí. si no hubiera salido ese vecino, Bueno, también no, en ese caso no sé qué hubiera pasado. hablamos con Alejandro, creo, en aquella También, ocasión sí, sí, y nos sí. dijo que el Y- perro lo tenían en control Sí, animal. lo tenían, sí, Claro, porque le habían, haciendo un seguimiento. sí, Una así es. cosa, bueno, Eh, una cosa de loco lo que pasa con los canes, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar mañana entonces Mañana vamos a intentar. poder hablar con Alejandro y bueno, y ver también uno como vecino cómo tiene que actuar ante estos Sí, riesgos. claro, ¿a dónde puede comunicarse? ¿Cómo tiene Hay que todo un acceder? protocolo, yo sé que hay todo un protocolo y bueno, y a veces uno piensa que no se puede hacer nada, pero sí, hay muchas herramientas con las que contamos como para poder prevenir. Bien, bueno, dicho esto, llegamos al final de esta Llegamos al edición final. de Fuera de Contexto de Día, martes, semana corta tenemos, estamos tomando unos ricos mates. Tremendos mates. Quédate en sintonía de la radio de la Copia, de las 5 viene Javier Cebeso, a las 7 a toda velocidad, seguramente repercusiones de lo que pasó este fin de semana en Calafate. Va a haber, Thiago Martínez sigue siendo el puntero del campeonato, descargó un montón de kilos, 25, corrió con 65 kilos de lastre. La final está entre Thiago Martínez, Posco, que se me fue el nombre de pila, Nicolás Posco, y Bicampeón. Renzo Blota, el chubutense. Y el tucumano Ortega, pero está más lejos. Están todos sin lastre, casi con 40 y 35 kilos.
Los 4 principales contendientes al título de TN Clase 2 se corre en Viedma, la final del Turismo Nacional dentro de un mes. Así que habrá que prender velas. Capaz que Y se estar corre el atentos. sábado. Probablemente por el Sí, hay tema de la balotaje. elección. Exactamente. Pues sí, es que hay balotaje. Cosa que no va a suceder. Pues no, dale. ¡Ajá! Les entró Déjate joder. Hoy el día de la lealtad, que no puedo tener una expresión de buenos deseos, digo. No dije nada. Cosa que no va a suceder, dije nada. Qué ganas de contestarme que te dieron, ¿eh? Te mordiste los labios. Chau. Esto fue todo. Hasta mañana. Porque ahora nos agarramos piña. Chau, chau, hasta mañana. Escucha la música del martes. Te suena de punta a punta, desde la Patagonia hasta el norte del país. Se siente el universo del rock nacional. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Primavera 2023. Ahora, data, info, agenda, charlas y, sí, buenas canciones. Una hora con solo rock, con música que pega, pero no lastima. Con ustedes, Uno es Rock, con Lea Mancini. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen martes para todos. Así estamos comenzando un nuevo capítulo, una nueva edición de Uno es Rock para estar juntos los próximos 60 minutos compartiendo lo mejor que tiene el rock en castellano. Bati Batán musicaliza. Mi nombre es Leandro. Esto es Uno es Rock. Ellos son los Redonditos de Ricota. Año 1989 para El Parabellum del Buen Psicópata. Un salto mortal, una tontera del punto G, y el joven lobo quemando se encima del volcán, nunca pudo ser muy fiel, tímidamente mortal suave está. Pero maravilla para este mundo tragar migas indescriptibles y atrapar migajas. Pero maravilla para este mundo tragar migas indescriptibles por desgracia. No duque, nuevos gemidos para el show, su industria de la diversión. Amores como brillas cuando el sueño y tranquilidad. Maravilla para este mundo y tragar migas indescriptibles y atrapar migajas. Maravilla para este mundo y tragar esas migas indescriptibles por desgracia.
En una hora, comprimimos todo el rock en nuestro idioma. Uno es rock. Suena bien, ¿no? Pierdo la cabeza y no te conozco. Voy a arrodillarme y entregarte todo. Pierdo el tiempo esperando tus señales. Un diamante roto no le importa a nadie. Pierdo por vos. Todo por vos. Brilla tu belleza en este mundo muerto. Puedo salvar todo, ya tengo el dinero. Pierdo el tiempo esperando tus mensajes y no sabes lo feliz que sos en mis sueños. Pierdo por vos. Todo por vos. Pierdo todo por vos. Vienen los problemas, ya lo sé. Tengo un poco más de lo que yo pensé. Si en tus manos vieras tu poder, un momento que yo nunca imaginé. ¿Qué va a pasar cuando al final
verás que no soy lo que esperas. Pierdo por vos, vos, todo por vos, vos, vos. Pierdo todo por vos. Comenzó con tantas cosas buenas y después le siguió Medalla de Oro. Estamos hablando de las dos primeras apariciones que tuvo este gran disco de Él mató a un policía motorizado, para después llegar a este Diamante Roto que está sonando en Uno es Rock, y fue el tercer adelanto del disco de estudio que se lanzó hace muy poco con un pulso acelerado de rock. La canción narra la experiencia del amor distante envuelto en una atmósfera melancólica de melodías poderosas e irresistibles. Diamante Roto cuenta con un videoclip oficial, el cual dirige Tomás Seivane y Nacho del Campo, y relata la historia de amor no correspondido, anclada en un triángulo amoroso entre dos contrincantes de lucha libre mexicana y una chica. Llega La Vela Puerca, versión en vivo para Llenos de Magia. Una piña sobrio y otro pesado caso, que se den cuenta que estamos cerca de banderar la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta. Pero mi estilo me avanza, hay mucho tiempo para tomar, por eso mismo a veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora no verdad, por favor muevan las uñas, no van a llegar. Por mentira no pedestal, que no en su boca se oficial, tal vez su risa no va a aguantar. Algún niño se partió, hoy otro niño lloró, y esa faceta no me hace gracia. Y ahora vuelven a romper, ahora vuelven a volver. Tengo 20 años. Por eso mismo me defendí. Porque tu vida es superenta, en donde su voz hacia su ser, tal vez su vista no va a volver. Porque tu vida es superenta, en donde su voz hacia su ser, tal vez su vista no va a volver. Te gusta, y eso nos gusta a nosotros. Uno es Rock, solo con la música que te gusta.
Tengo tiempo para seguir y mejorar, pero de esto no hay que abusar, pues muy caro es el valor que tenemos que pagar. Prestemos más atención a nuestro alrededor, felices con la simpleza y con amor es mejor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Chacha el amor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Chacha el amor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Chacha el amor. Buscar en Chacha, buscar en Chacha el amor. Sí, no. Buscar en Chacha, sí, oh, sí. Buscar en Chacha, buscar en Chacha. My Lord, my Lord. Es por amor que al mundo yo le hago frente.
siempre. Al costado del camino. Ángeles caídos. Es por amor que nunca voy a abandonarte. Querido amor, espero lo que vas a darme. Y al costado del camino, baby, ángeles caídos. Y esta es la noche, contigo, así te pido una vez. Mírame, mírame, mírame. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Tantos odios para curar, tanto amor descartable. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es un mundo tan poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Entre la niebla de la ciudad, mi lento caminar, oscuridad, soledad, humedad. De pronto un brillo extraño surgió desde la inmensidad. Una luz me mojó, me llevó. Mamma mía, oh mamma mía. Yo que vagaba por las calles sin sol, alguien me lleva y ya no sé dónde estoy. Mamma mía, oh mamma mía. Dejé la tierra, mis promesas de ayer, y en una nave a las estrellas me voy. Contra una pared dejé pintados nuestros nombres enlazados, salpicados con el aerosol. Junto a una leyenda que decía: escapemos de esta vida, viven J. los Rolling Stones. Y me alejé de ti, suerte que te perdí. Fuimos como una tribu de salvajes, defendiendo con coraje lo que dicta el corazón. Recuerdo bien la tarde en el pasillo,
que sacaste un cuchillo y probamos el dolor. Y me alejé de ti. Suerte que te perdí. Fuiste tan dulce, nena, pero a la vez perversa. Siempre me hablabas de morir. Y te seguí los pasos hasta que tu locura me comenzaba a destruir. Nos conocimos sin saber que un cigarrillo y un café serían excusas para el tiempo de los dos. Voy a salir a caminar y aunque es muy grande la ciudad, yo presiento que nos vamos a encontrar. Porque mantuviste encendida la chispa de nuestro amor. Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor. Yo necesito tu amor, igual que ayer. ¿Cómo explicarte la emoción cuando escuché por fin tu voz? Quedó desierta la ciudad solo para los dos. Otra vez en el mismo bar, un cigarrillo y un café, viejas excusas de un encuentro sin final. Que mantuviste encendida la chispa de nuestro amor. Ahora te llevo en cada latido de mí. Necesito tu amor, dame tu amor. Yo necesito tu amor, igual que ayer. J'ai un plan B, c'est un gros coup. Le coup. Sur une Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad. Pero como el amor no voy a hacer, pero como el amor no voy a hacer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amé. Estoy mirando cómo mis heridas se cerran y cómo se desangra un nuevo corazón. Pero como el amor no voy a hacer, pero como el amor no voy a hacer, vuelve a desaparecer, desaparecer.
demasiado corta para vivirla en el pasado. No me verás, no me verás, si algún día caigo. No quiero que te pongas triste si yo estoy mal. No me verás, no me verás, ni dentro de revancha. Todo lo que pueda. Si somos sinceros, está bien. Que todo sin saber que yo te iba a querer de esta manera. Ahora estoy feliz porque te tengo a ti por vez primera. Voy a amarte. Yo te vi en un tren preocupada además, quise ayudarte y ya no estabas más. Me colgué del vagón que ya empezaba a correr, entusiasmado como la primera vez. Y al fin te encontré. Y yo te pregunté